la amante de mi marido apareció en mi trabajo para reírse de mí. Solo no imaginaba quién era mi jefa. Me llamo Andrea. Y, durante mucho tiempo, pensé que sabía lo que era una vida construida sobre el amor, la rutina y la confianza. Vivía como tantas mujeres que conocen la dureza de los días, pero insisten en encontrar belleza en las pequeñas cosas. El olor del maíz hirviendo, la cebolla dorándose en mantequilla, el sonido de la calle entrando por las rendijas de la ventana, todo eso me hacía creer que la vida era simple, y que bastaba con amar con dedicación. Mi mundo era el restaurante. Pequeño, acogedor, con paredes color azafrán y manteles floridos cubriendo las mesas. Estaba en el corazón de un barrio modesto de Oaxaca, donde todos se conocían por su nombre y cada sonrisa se respondía con una historia. Allí, yo era más que cocinera. Era confidente, oyente, anfitriona. El restaurante era mi refugio y también el reflejo de mi alma. Todo lo hacía yo, con cariño, desde los platos hasta el café de la tarde. Llegaba temprano, antes de que saliera el sol. El barrio aún dormía cuando yo ya encendía la estufa. Me gustaba ese silencio del comienzo del día, el vapor subiendo de la olla, los sonidos suaves del agua hirviendo y de los pasos en la cocina. Cada detalle era parte de mi ritual. Revisaba el stock de chiles, cortaba los tomates con precisión, sazonaba la carne con las manos, como me enseñó mi madre. Cada receta llevaba algo de mi historia, y, yo creía, también de mi futuro. Yo hacía todo con amor. No solo por mí, sino por nosotros. Por mí y Alejandro. Alejandro era mi esposo. Un hombre callado, introspectivo, discreto. Trabajaba repartiendo piezas automotrices, siempre salía limpio, perfumado, con la camisa bien planchada. Decía pocas palabras, pero su presencia era constante. Nunca levantó la voz, nunca llegó borracho, nunca se desvió. Era predecible. Y durante mucho tiempo, pensé que eso era seguridad. Que ese silencio entre nosotros era sinónimo de estabilidad, de un amor maduro, libre de los dramas de la juventud. Alejandro no era el tipo que hacía sorpresas, ni el tipo que elogiaba sin razón. Pero preparaba café cuando yo estaba cansada, buscaba mi delantal olvidado en el tendedero, acomodaba la almohada de mi lado de la cama antes de dormir. Eran pequeños gestos, y yo me aferraba a ellos. Él es así, pero es leal, me decía. Nunca encontré mensajes sospechosos, nunca hubo retrasos sin explicación. Y eso bastaba para que yo confiara. Me sentía segura. Y, en ese entonces, la seguridad era todo lo que creía necesitar. Nuestro matrimonio era silencioso, pero yo llenaba ese vacío con trabajo. Con comida. Con cuidado. Me dedicaba al restaurante como si fuera un hijo. Allí me sentía viva, completa. Me gustaba observar a los clientes probando el primer bocado, esperando su reacción. Cuando venían los elogios, mi corazón bailaba. Este mole sabe igual al de mi abuela, decían. Y yo sonreía, conteniendo las lágrimas. Era allí donde sentía orgullo de mí misma. Creía que, si hacía todo bien, todo estaría bien. Si mantenía el restaurante funcionando, si cuidaba de la casa, si no me quejaba demasiado, él seguiría amándome. No era un amor de película, pero era el amor que yo conocía. Y que acepté. A los vecinos les gustábamos. Una pareja tranquila, decían. Siempre que alguien me veía en la puerta, preguntaba por Alejandro. Siempre en lo suyo, ¿no? Y yo respondía, es su forma de ser. Nunca imaginé que pudiera haber algo más. No veía señales. Y si las había, no supe leerlas. El restaurante era administrado por doña Alicia, una mujer firme, experimentada, respetada en el barrio. Siempre confió en mí. Decía que yo tenía manos de madre, de esas que curan con comida caliente. En esa confianza me apoyaba. Y fue eso lo que me hizo tragar en seco cuando la vi por primera vez. Renata. En ese momento no sabía su nombre. Era solo una clienta nueva. Demasiado elegante para el barrio, con ropa que parecía sacada de vitrinas del centro, tacones sobre adoquines rotos, labial impecable. Al principio, pensé que era una mujer de paso. Pero volvió al día siguiente. Y después. Y otra vez. Siempre sola, siempre observando todo con una mirada fría y calculadora. Elegía la mesa junto a la pared, de frente a la cocina,
como si quisiera ver cada uno de mis movimientos. Al principio actuaba como cualquier clienta. Pero pronto comenzaron los ataques disfrazados. ¿Esta salsa, segura que es fresca? Sabe a ayer, dijo, revolviendo el plato con desdén. Sonreí. Pedí disculpas. Llevé otro. Al día siguiente. Su arroz está seco. ¿No prueban las recetas antes de servir? Asentí con la cabeza, tragué el orgullo. Nunca he sido de pelear. Siempre preferí agachar la cabeza antes que perder el control. Pero ella no paraba. Cada vez que entraba, traía un veneno que se esparcía por el salón como olor a aceite quemado. Sus comentarios no eran simples quejas. Eran ofensas con la delicadeza de una navaja. ¿Esto lo sirven para humanos o para perros callejeros? Dijo una tarde, chasqueando los dedos para llamarme. Ah, perdón. Es que sabe a castigo. Y mientras todo eso se desarrollaba frente a mí, lejos de allí, en un apartamento discreto al otro lado de la ciudad, ella seguía. Alejandro, mi marido, estaba sentado en el sofá. Al otro lado de la sala, Renata caminaba de un lado a otro, furiosa. ¿De verdad crees que voy a seguir callada? Decía ella, con el rostro rojo, los ojos llenos de rabia. La veo todos los días y me da asco. Eso no es necesario, Renata. Olvídate de eso, respondió Alejandro, intentando mantener el tono bajo. Nadie te pidió que fueras allá. Voy porque quiero. Quiero mirarla a la cara. Quiero que sienta que algo está mal, aunque no sepa qué. Esto no va a terminar bien, insistió él, frotándose las sienes con los dedos. La odio. Odio cómo actúa, cómo sonríe, cómo vive como si fuera dueña de tu vida. Ella no es dueña de mi vida, Renata, respondió, firme, pero sin enojo. Con miedo. Miedo de a dónde podía llegar todo eso. Renata giró el rostro. Pasó las manos por el cabello y resopló. Si tuvieras coraje, esto ya habría terminado. Pero como siempre, me toca a mí resolverlo. Y ella lo resolvió. A su manera. Volvió al restaurante al día siguiente. Y al otro. Y todos los días de la semana. Sus ataques se volvieron más sutiles, pero más cortantes. ¿Has pensado en hacer otra cosa? Algo como, limpieza. La cocina no parece ser lo tuyo. Seguí en silencio. Pero cada comentario me atravesaba como una aguja. No entendía. No sabía de dónde venía tanta rabia. No conocía a esa mujer. Nunca le hice nada. Me preguntaba, ¿por qué? Y al mismo tiempo, Alejandro seguía igual. Llegaba, comía, se bañaba, dormía. Cuando le pregunté si conocía a alguien llamada Renata, solo frunció el ceño y dijo que no y yo quise creerle. Porque hasta entonces, nunca me había dado motivos para no confiar. Renata volvió todos los días de la semana, como una sombra pegada a la pared del restaurante. No hablaba en voz alta. No hacía escándalos. Simplemente se sentaba en la misma mesa, con los mismos gestos, y lanzaba sus palabras afiladas con la calma de quien desmonta una casa, ladrillo por ladrillo. Esta salsa parece agua sucia, dijo una tarde, sin apartar los ojos de mí. ¿Tú cocinas de verdad o solo engañas? La bandeja tembló en mis manos. Mis ojos parpadearon rápido. Respiré hondo y me di la vuelta. Detrás, escuché su risa baja, arrastrada, como quien disfruta haciendo daño. Ese día fue la primera vez que lloré en el depósito del fondo. Sola, entre sacos de arroz y cajas de pimientos, me senté en el suelo y lloré como una niña que ha perdido su juguete favorito. Solo que lo que yo estaba perdiendo, era a mí misma. No se lo conté a nadie. Ni a doña Alicia, ni a mis compañeras de cocina. Guardaba todo en el pecho, como si admitir lo que sentía fuera más humillante que el propio sufrimiento. Mi rendimiento cayó. Equivoqué medidas. Quemé una carne. Olvidé la sal 2 veces. Cosas que nunca antes me habían pasado. Las manos me temblaban al servir. Mis ojos evitaban a los clientes. Y la vergüenza era tal que empecé a dudar si alguna vez realmente supe cocinar. Lo que antes era un refugio, se convirtió en un campo de batalla. Cada olla se volvía una trampa, cada plato montado parecía cargado de duda. Empecé a temer su llegada,
a contar los minutos entre una crítica y otra. Comencé a sentir el sabor de la ansiedad en la boca, amargo, constante. ¿Y Alejandro? Seguía igual. Llegaba a casa y decía hola con el mismo tono de siempre. Se sentaba, cenaba, revisaba el celular. Nunca preguntó cómo estaba. Nunca notó el cansancio, ni el llanto disimulado. Y yo, con miedo de parecer débil, fingía. Ponía la comida en la mesa, sonreía sin alma, y lo observaba en silencio, tratando de adivinar si aún veía en mí a la mujer que un día amó, o solo una parte más del mobiliario. En algún lugar dentro de mí, una semilla de sospecha empezaba a germinar. Pero aún era frágil, confusa. No hacía conexiones. No podía imaginar que la mujer que me hería todos los días tuviera alguna relación con él. Después de todo, ¿qué motivo tendría una desconocida para tanto desprecio? Pero el cuerpo sentía lo que la mente no sabía explicar. El estómago se me revolvía antes de salir de casa. Las piernas pesaban. Y mi cabeza se llenaba de preguntas que no lograba formular en voz alta. Una tarde, dejé caer una bandeja entera al suelo. No fue un tropiezo. Fue falta de fuerza. Las manos se soltaron como si hubieran renunciado. ¿Estás bien, Andrea?, preguntó una compañera de cocina. Solo, se me resbaló, mentí. Y me agaché a limpiar, sintiendo las lágrimas acumulándose bajo los ojos. Empecé a evitar el salón. Enviaba a otra persona a servir las mesas, especialmente la suya. A veces fingía estar ocupada en el fondo, solo para no tener que enfrentarla. Pero aún así, ella encontraba la manera. Dile a la cocinera que hoy está peor que ayer, mandaba decir. Creo que alguien necesita clases. Lo que más me dolía era que hablaba con gusto. No era una clienta exigente. Era algo personal. Profundamente personal. Y, mientras tanto, Alejandro vivía como si nada estuviera pasando. Cuando llegué a insinuar que tal vez ya no era buena en la cocina, él simplemente se encogió de hombros. Siempre fuiste demasiado sensible, dijo, sin apartar los ojos del televisor. ¿Será cierto?, pensé. ¿Será que todo este tiempo solo me engañé a mí misma? Comencé a desconfiar de mí. A creer que tal vez era incompetente. Que mi comida no era tan buena. Que mi dedicación nunca había sido suficiente. Es cruel cuando el ataque viene de afuera, pero más cruel aún cuando empiezas a atacarte tú misma por dentro. Poco a poco, empecé a apagarme. ¿Y Renata? Seguía viniendo. Todos los días. Mirándome como quien sabe que está ganando una guerra que yo ni siquiera sabía que estaba peleando. Esa tarde, el calor parecía brotar de las paredes, del suelo, de los platos, de los cuerpos sentados codo a codo en el pequeño salón apretado. El restaurante hervía. Literalmente. El ventilador de techo giraba como pidiendo auxilio, y los vasos de agua se evaporaban casi antes de llegar a las mesas. Mis brazos se pegaban al delantal. El rostro húmedo, el cabello recogido con prisa. Todos trabajábamos al límite. Pero el salón estaba lleno. Y con eso, mi obligación era sonreír, servir, resistir. Y claro, ella estaba allí. En la misma mesa de siempre. El lugar donde su presencia cortaba el ambiente como cuchillo. Renata. Ya no tenía sentido intentar ignorarla. Bastaba verla sentarse para que mi cuerpo entrara en estado de alerta. Era una amenaza sin uniforme, pero con perfume dulce y mirada venenosa. Ya sabía lo que venía. Y aún así, intentaba mantenerme firme. No sé por qué. Tal vez por terquedad. Tal vez por miedo de que, si caía por completo, ya no podría levantarme. En la cocina, temblaba. En el salón, fingía fortaleza. Pasé junto a ella con 2 bandejas. Una pareja me sonrió al recibir los platos. Un elogio escapó, ¡qué aroma tan delicioso, señora! Intenté sonreír. Pero del lado izquierdo del salón, el veneno acechaba. Ella me llamó con un gesto delicado, como quien convoca a una sirvienta para acomodar un cojín. ¿Puedes venir un momento? Dejé las bandejas en el mostrador y fui. ¿Algún problema, señora? Ella apoyó el codo en la mesa, sostuvo el tenedor con delicadeza y dijo, sin siquiera mirarme. Quisiera saber si aceptan devoluciones. Porque esto, señaló el plato, no es comida.
Es un insulto. Cerré los ojos por un segundo. El ruido del restaurante ahogaba los detalles. Vasos, sillas arrastrándose, niños quejándose. Pero en ese momento, solo existía su voz. ¿Puedo cambiar el plato? Claro, respondí, intentando controlar la respiración. Ella sonrió. Una risa pequeña, irónica, casi infantil. No sirve cambiarlo. El problema no es el plato. Es la cocinera. Guardé silencio. Las personas alrededor empezaron a prestar atención. El camarero se detuvo a mi lado, alerta. Pero ella continuó, como quien se divierte rompiendo algo. Eres un fraude, Andrea. Y no finjas sorpresa. Tú lo sabes. Mis ojos ardían. Pero no dejé que cayera ninguna lágrima. Solo estoy haciendo mi trabajo, señora. ¿Trabajo? ¿Esto es trabajo para ti? Rió fuerte. Lo que haces es simular talento. Engañar a los demás. Un condimento aquí, una olla allá, ¿y ya crees que eso te hace buena? Los rostros empezaron a volverse. Una mujer mayor se llevó la mano a la boca. Un joven detuvo la cuchara a medio camino. Nadie se atrevía a intervenir. Y entonces, vino la puñalada. ¿Pero sabes qué es lo peor? Renata se inclinó levemente, con los ojos fijos en los míos. ¿Qué tú vives para esto? Para este restaurante que ni siquiera es tuyo. ¿Qué dedicas tu vida a esta fantasía de mujer dedicada, esposa devota? Pero no sabes que mientras tú te matas aquí, tu esposo se divierte conmigo. El mundo se detuvo. Sí, Andrea. Yo soy la amante de Alejandro. Un zumbido llenó mis oídos. Sus palabras aún resonaban, pero el suelo parecía haber desaparecido. Miraba a mi alrededor y todo se veía distante. Como si la escena no fuera conmigo. Como si hubiera salido de mi cuerpo. Renata se recostó en la silla, triunfante. Él vive diciéndome lo insípida que eres. Lo poco que brillas. Que sirves la comida como sirves tu compañía, tibia, sin sabor, sin gracia. Algunas personas murmuraron. El camarero me miró como esperando una explosión. Pero no la hubo. Al menos no todavía. Mis manos temblaban. El pecho me pesaba. El rostro me ardía. Mi orgullo, mi fuerza, mi historia, todo desmoronándose allí, frente a desconocidos. Frente a la mujer que decidió aniquilarme. Con palabras. Con placer. Hice lo que pude. Lo que me quedaba. Mi voz salió entrecortada, pero firme. Gerente. Grité, con la garganta apretada. Doña Alicia, por favor, venga aquí. La cocina se silenció. Escuché el sonido apagado del trapo cayendo al suelo. En segundos, Alicia apareció en la puerta con el ceño fruncido, la mirada seria y el trapo de cocina aún en la mano, húmedo de lavar platos. Su presencia imponía respeto. Siempre lo hizo. Ella miró a su alrededor, sin entender del todo. El salón estaba quieto. Cada cliente con los ojos clavados en nosotras. La atmósfera había cambiado. Ya no era solo un restaurante, era un escenario, y allí, todas estábamos expuestas. Alicia se acercó con pasos firmes, el entrecejo fruncido, y fue entonces cuando vio a Renata. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Renata intentó disimular. Se enderezó en la silla, pero su rostro ya no era el mismo de segundos antes. El tono de superioridad dio lugar a algo que ella nunca mostraba, nerviosismo. Y entonces llegó la sorpresa que lo cambió todo. Alicia dejó de caminar. Miró fijamente a Renata y frunció el ceño, intentando reconocer a la figura frente a ella. Espera, dijo, entrecerrando los ojos. ¿Renata? ¿Renata Solórzano? Renata tragó en seco. Intentó sonreír, como si pudiera deshacer el daño con un gesto simpático. Alicia, yo, no sabía que trabajabas aquí. Su voz sonaba débil ahora. Nada de burla. Nada de arrogancia. Y Alicia, por su parte, se quedó completamente inmóvil. Un segundo después, sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Tú eres la esposa de mi hermano? Alicia, escúchame, Renata dio un paso al frente, la mano extendida. Yo, me equivoqué.
No sabía. Fue un error. No sabía que eras gerente aquí. ¿Entonces ese es el problema? Replicó Alicia, con voz baja y cortante. ¿Qué soy gerente? Porque si no lo fuera, ¿hubiera seguido? Renata intentó hablar, pero Alicia levantó la mano, ordenándole callar. Respóndeme solo una cosa, ¿acabas de humillar públicamente a la mujer con la que compartes un nombre? No. Quiero decir, sí. Pero fue un momento, Alicia. Perdí el control. ¿Y tú quieres que haga qué con eso ahora? Alicia se acercó más, mirándola a los ojos. ¿Qué finja que no lo escuché? ¿Qué ignore lo que todo este restaurante escuchó? Solo, no quería que llegara a este punto, dijo Renata, casi llorando. Por favor, Alicia. No se lo cuentes a Luis. Me va a dejar. No me va a perdonar. No me hagas esto. Alicia respiró hondo. Luego cruzó los brazos. La firmeza de su rostro me erizó la piel. Traicionaste a mi hermano. Y destruiste la autoestima de una mujer frente a 30 personas. ¿De verdad crees que vas a salir de aquí sin consecuencias? Te lo ruego, susurró Renata. Me arrepiento. De verdad me arrepiento. Pero Alicia no dudó. Sacó el celular del bolsillo. Sus dedos presionaban la pantalla con la misma precisión que usaba para cortar cebollas en la cocina. Cada toque era una sentencia. Luis, dijo en voz alta, para que todos oyeran. Renata está aquí. En el restaurante. Necesitamos hablar. Ahora. Renata abrió los ojos con sorpresa. Se puso pálida. Las lágrimas, que antes eran puro teatro, ahora caían genuinas. Comenzó a balbucear cosas sin sentido. Alicia, por favor. Esto va a destruir mi vida. Alicia colgó sin responder. ¿Tu vida? Dijo, mirándola de frente. La única vida que destruiste hasta ahora fue la de Andrea. Pero eso va a cambiar hoy. Ya no había marcha atrás. Todo el restaurante estaba en silencio, excepto por los sollozos apagados de Renata y las miradas que me buscaban, algunas con lástima, otras con vergüenza. Y yo, allí parada, sin saber si llorar, gritar o agradecer. La revelación fue como un rayo. Todo cobró sentido. Las miradas, las críticas, la rabia gratuita. Ella no era solo una mujer cruel. Era parte de mi vida sin que yo supiera. Parte de mi fracaso. Parte de la traición. Y lo más cruel, eligió destruirme poco a poco. Con elegancia. Con placer. Allí, frente a todos, con el restaurante mudo y el calor quemando mi piel, vi que no era solo una clienta. Era la enemiga que nunca imaginé tener. No tardó. Esa misma noche, el escándalo ya corría por las calles como si tuviera piernas. En cada esquina, alguien susurraba. En los grupos de mensajes del barrio, el nombre Renata Solórzano siempre venía acompañado de emojis de asombro y repulsión. No era solo un chisme, era una bomba. Una explosión en el centro de un lugar donde todos se conocen. Al día siguiente, no se hablaba de otra cosa. Renata fue echada de casa por Luis con una maleta de rueditas, ropa tirada a las apuradas, sandalias y la cara lavada de humillación. Se fue sin nada. Literalmente. Luis no le permitió llevarse ni un anillo. Dijo que no quería volver a verla nunca más. Y cumplió. El matrimonio terminó en la puerta. Y Alejandro no tuvo ni tiempo de fingir inocencia. Volvió del trabajo más tarde de lo habitual, todavía con el uniforme de la empresa. Al cruzar la puerta, su rostro lo decía todo. Sabía. Había escuchado. Estaba esperando el enfrentamiento. Pero si pensaba que tendría espacio para disculpas, estaba completamente equivocado. Lo miré en silencio. Pero era un silencio diferente. No el silencio que usaba cuando me hería y me lo tragaba. Era otro. Frío. Afilado. Firme. Ya sabes, ¿no? Pregunté. Él solo asintió, sin poder mirarme a los ojos. Puso la mochila en el suelo y dijo en voz baja. Andrea, yo, no tengo palabras. Levanté la mano. Lo corté. No hace falta. Y no intentes explicarme nada. No quiero escucharlo.
Todavía intentó acercarse, pero retrocedí. Mentiste. Me engañaste. Con ella. Y todavía tuviste el valor de volver a esta casa. Yo, me perdí. Todo salió mal, Andrea. No sé qué pasó. Yo. Cállate, Alejandro. No fue un grito. Fue casi un susurro. Pero lo sintió. En la espina. Lárgate. Andrea, por favor. Vete. Ahora. Antes de que yo haga un escándalo aquí como el que ella hizo en el restaurante. Se quedó quieto unos segundos. Mirando al suelo. Luego se agachó, agarró la mochila. Se llevó solo eso. Ni intenté saber a dónde fue. Y sinceramente, no me importaba. Esa noche dormí sola en la cama. Pero por primera vez, no me sentí abandonada. Me sentí libre. En los días que siguieron, el restaurante siguió. Y yo volví. No porque necesitara. Sino porque quise. Entré temprano en la cocina, lavé las bancadas, organicé los condimentos. La olla aún estaba caliente, el delantal todavía manchado, pero todo había cambiado. Yo era diferente. El dolor seguía ahí. Una puñalada así no se cura en pocos días. Pero ya no sentía vergüenza. Ya no era la mujer humillada. Era la mujer que sobrevivió. Muchos clientes volvieron solo para verme. Me abrazaban. Decían que estaban de mi lado. Que ninguna comida podía ser mejor que mi dignidad. Algunos lloraban conmigo. Otros solo comían en silencio. Pero su presencia lo decía todo. Alicia me trataba con aún más respeto. Bastaba con su mirada y yo sabía, sentía orgullo de mí. Y tal vez, por primera vez, yo también empezaba a sentir orgullo de mí misma. La comida volvió a tener sentido. Los aromas parecían más vivos. La sal encontraba el punto justo sin esfuerzo. Mis manos volvían a trabajar con firmeza. Ya no temblaban. Y lo más importante, ya no dudaba de mí. Entendí que el amor que di no fue desperdiciado, solo fue mal entregado. Entendí que amar no es olvidarse de una misma. Y que confiar en alguien no significa callar cuando duele. No hice promesas. No dije que nunca más me enamoraría. Solo decidí que nunca más me abandonaría. Y en esa tarde, al cerrar el restaurante, me senté sola en la última mesa del salón. Comí un plato que yo misma preparé. Despacio. Con placer. Y sonreí. Porque la mujer que cocinaba ahí, por fin había vuelto a casa.